John, vos sos una persona que es considerada clave para haber encontrado los restos del guerrillero. ¿Qué sensación tienes cuando se acerca esta fecha? El tiempo ha pasado, pero sin lugar a dudas me imagino que es un asunto que ha marcado en tu vida, ¿no? Sí, claro, sí, mucho. Lo considero mi mayor chiva de la, ¿no? ¿Cómo lo llamas? Chiva, ¿no? Cuando un periodista rompe una noticia y lo tiene por él, por ella, lo rompe por primera vez. Sí. Puede sonar quizás paradójico a algunos, pero era más que simplemente el descubrimiento de un secreto, ¿no? Marcó un antes y después en el sentido del proceso político en Bolivia, considero yo. Esto también no solamente destapó lo que había pasado con Che Guevara y sus compañeros caídos en combate, algunos sí caídos en combate y otros asesinados, ¿no? Y la localización de sus restos, sino ayudó a destapar lo que había pasado con muchas otras personas desaparecidas en Bolivia. Yo creo que suministró una especie de coyuntura en que ayudó a zanjar una época muy difícil y dolorosa de la historia moderna boliviana, ¿no? Ayudó a zanjar esa etapa de las desapariciones forzosas, los asesinatos políticos, y mucha gente comenzaron a saber qué es lo que había pasado a sus seres queridos y dónde estaban sus restos. No creo que llegó a un final del todo, y nunca es un final feliz para los sobrevivientes, ¿no? Pero como sabemos es muy importante desde el punto de vista psíquico y para la moral de los países, ¿no? Saber lo que han hecho y lo que han hecho sus recién antepasados, ¿no? Lo que han hecho los militares, dónde está el abuelo, la mujer, el hijo, el marido. Esas cosas son importantes. Querido John, no sé si nos podés contar ese pasaje. ¿Cómo es que vos llegás a tener la información de saber dónde están los restos del Che? Tu famosa entrevista con Vargas, ¿en qué escenario se da? ¿Cómo la conseguís? Muchas semanas, quizás dos meses casi, de andar en Bolivia entrevistando todo el mundo que tenía que ver con la gesta del Che. Bien excomunistas y guerrilleros, como exmilitares, analistas, toda clase de personas que me podía arrojar alguna luz en lo que había sido la vida y la muerte del Che Guevara en Bolivia, ¿no? Y yo había estado en como te digo, una tanda casi sin fin de entrevistas, estaba muy cansado. Había concertado la entrevista con Vargas Salinas hacía, como te digo, después de 6 o 7 semanas de andanza en Bolivia, desde Santa Cruz a La Paz, a Cochabamba y de vuelta, Camiri, La Higuera, bueno, por toda la zona. Y casi, creo que tenía 2 entrevistas concertadas para un día, no sé si era sábado, en fin. La verdad es que yo estaba cansado y casi me lo cancelé porque no veía que Vargas Salinas tenía algo que ver directamente. De hecho, nunca había conocido a Guevara en vida. Había su papel, lo que era el aniquilamiento de la segunda columna del Che, Joaquín y Tania, en el río Sicurí, unas semanas antes de la muerte del Che, unas 5 o 6 semanas antes. Y luego pues no se había pintado más nunca en lo que era la vida del Che. Es más, había escrito un libro, algo así como El León del Masicurí, ¿no? Algo así, todo violín para él mismo. Y pensé, vaya, este va a ser un militar más de sacar pecho y no decirme nada. Porque en los generales militares no decían nada, ¿no? Por lo general no decían Pero nada. bueno, al final voy a la entrevista, me citó a su quinta en las afueras de Santa Cruz, muy distinto a los otros militares que yo había conocido, y de hecho fuimos hablando de todo. Él contó su historia, y por el camino en la historia
sobre todo esa gesta del Massey Curie, se me ocurrió preguntarle por uno de los guerrilleros cuyo destino nunca se había sabido, pero era la supuesta de que lo habían asesinado los militares, y le pregunté si era así y me lo aceptó que lo habían ejecutado, cosa que, o sea, entonces de pronto eso abrió que un poco, o sea, abrió, ¿no?, el campo un poco, y había mayor afinidad. Sentí que estaba con un hombre que realmente había pasado la etapa de los secretos y de las ideologías, y quería dejar las cosas bien, ¿no? Como te digo, entrevistamos como 3 horas, lo estaba grabando, no se me ocurrió más ninguna otra pregunta, era un poco para el archivo, hasta me levanté de la mesa. Y en eso como que hice clic, ¿no? La matemática interior hizo, espérate, me ha dicho que estaba en Valle Grande la noche que el cuerpo del Che estuvo expuesto ahí y luego desapareció. Tiene que saber dónde está. Claro. Pero entonces, todo esto me lo hago al interior, ¿no? Pero estos nunca han dicho nada. Es secreto militar. Pero ya me ha confesado de que lo habían matado a Freddy Maimura, un guerrillero herido. Le pregunto, prendo la máquina otra vez y le digo, general, por si acaso, ¿qué pasó con el cuerpo del Che? Y me mira y me dice, chico, yo te quería hablar de esto. Y me dice, enterrado bajo la pista aérea de Valle Grande. ¡Wow! Y nos sentamos y él comienza a dar una serie de detalles de cómo lo habían sacado de la lavandería donde tenían expuesto, que habían recibido la orden de enterrarlo, de desaparecerlo antes de llegar al hermano del Che a identificarlo y a llevar sus restos al día siguiente, y cómo habían ido con una pala mecánica a una parte de la pista aérea de Valle Grande, habían cavado una fosa, y ahí habían tirado el cuerpo del Che y los demás que habían estado ahí con él. En fin, lujo de detalles, así fue. Y bueno, en fin, a poco tiempo me di cuenta que no, eso fue en el año 95, creo que por octubre, me di cuenta que no lo podía guardar para mi libro. Le dije, mira, tengo esta historia, y me dijo, mire, escríbenos, habló con sus editores y dijeron, por favor, escríbenlo, y al par de días me lo publicaron en The New York Times de portada, y bajo un titular que decía después, no sé, algo así como un general boliviano lo dice todo, después de 28 años parece ser que, no sé, algo así como aparece la tumba del Che Guevara o algo así.